Buenas noches, otra vez desde la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, en esta nueva edición de El Actualizando. En esta tarde, en dicho Actualizando, se tocará el tema sobre métodos complementarios de diagnóstico. Todos alguna vez necesitamos de ellos. Entonces me parece que es interesante que podamos aprender qué otras cosas podemos hacer de estos métodos complementarios de diagnóstico. Hoy nos van a acompañar tres oradores, el doctor Javier Vargas, la doctora Fernanda Lauret y la doctora Denise Cantor. Quiero presentarles primero al doctor Javier Vargas, que está en varios lugares, en el Sanatorio Allende, es un multitasking. Entonces, Javi, por favor, quiero que hables sobre tu tema. Tenés todo el tiempo para poder hacerlo. Muchas gracias, Alejandro. Si se me escucha bien, sigo. Bueno, me tocó un tema largo para entenderlo, que es la comparación de la estructura y la función del campo visual en general y en macular en particular. Yo quería que entendamos todo lo que es el campo visual, no como un simple estudio que nos llega al alcance de todos, sino como alguna herramienta válida para llegar a un diagnóstico o por lo menos aproximar un diagnóstico. Siempre cuando tenemos el estudio en mano, tenemos que evaluar la credibilidad del estudio, el estudio en sí, si está bien, corresponde al nombre del paciente. Tenemos que observar la estrategia, los índices de valoración, si es creíble o no. Tenemos que ver el estímulo que tiene, si están en el estímulo 3 o en 4. Tenemos que tener en cuenta varios de los casilleros que en general uno siempre se representa en la escala de grises como algo más fácil y rápido para observar, pero los otros datos son mucho más importantes para tener un diagnóstico o por lo menos para acercar una estrategia mucho más importante para valorar la función del nervio óptico. Todos sabemos que los defectos glaucomatosos más importantes o los más significativos son la depresión generalizada, un escotoma paracentral, como podemos ver en esta imagen, el escotoma cecal, el centro cecal, un escotoma arciforme, que todos lo conocemos como el escotoma de Bierrum, un escalón nasal y un defecto altitudinal, que es más frecuente en las enfermedades neurológicas. Para creer un poco en los programas de glaucoma, tenemos los de 24 grados y 30 grados centrales. En el Octopus se denomina como G1 y en el Humphrey podemos observar el 24-2 o el 32. En general utilizan una cuadrícula de 6 grados centrales y estudian 3 grados por encima y 3 grados por debajo de la línea media horizontal, haciendo comparativamente distintos estímulos. Tenemos que tener en cuenta la calidad de ese campo visual que estamos viendo, ver la pérdida de fijación, los falsos positivos, los falsos negativos y las fluctuaciones medias de cada campo visual. Tener una normalidad o una normalidad del campo visual es importante. Tenemos que saber que lo normal, la sensibilidad es máxima central y disminuye en forma periférica. Hablamos de un escotoma cuando disminuye 2 o más puntos de más de 5 decibeles, ya hay sospechoso de glaucoma o de algún daño de la retina o del nervio óptico. Un escotoma también puede ser una disminución de un punto de más de 10 decibeles, eso es inusual que sea normal, así que ya podemos hablar de una lesión escotomatosa. También de normalidad o anormalidad podemos diferenciarlo con el hemicampo superior-inferior, cuando hay más de 1 o 2 decibeles de diferencia entre el superior e inferior. También otros índices hablan de normalidad o anormalidad del campo, índice de desviación estándar del patrón, eso es llamado en el Humphrey, y el corregido, y la varianza de pérdida en el Octopus, y la corregida también en el Octopus. Eso sirve para evaluar depresiones localizadas, es decir, escotomas localizados, versus los generalizados.
Cuando vemos un campo visual tenemos que tener en cuenta los artefactos, el borde de la lente, o la lente es correctora que está equivocada, que generalmente si está equivocada da una disminución de la sensibilidad generalizada, o un campo visual en trébol, como vemos en la figura de abajo de la derecha. Tener alta tasa de falsos negativos, es decir, que un paciente vio un estímulo que era más débil al siguiente que era más fuerte, y eso no muestra tan afectado el campo visual como tendría que ser, o una alta tasa de falsos positivos, como ocurre en el que dispara sin haber estímulos. Eso oculta o reduce un escotoma real o aumenta el umbral. Llega a haber hasta umbrales de 47, cuando lo normal es de 30 a 35. El análisis estadístico es importante tener en cuenta que es la desviación total, que representa la diferencia entre los valores encontrados y los valores normales esperados, corregidos según la edad del paciente. Eso se representa como valores numéricos, que puede estar valores negativos, mayores de 0, o 0 cuando es igual a lo esperado por la edad del paciente. Ahí tenemos en esta imagen lo numérico y el mapa de probabilidad de ser normal. Cuando tenemos una probabilidad menos del 0,5 de ser normal, lo marca en un negrito oscuro y así sucesivamente. La desviación modelo, el programa corrige los resultados de la prueba ante cualquier cambio producido en la altura de la isla de visión, por ejemplo, como la catarata, las pupilas pequeñas o las metropías. Modifica las respuestas supranormales, es decir, hace un estímulo supranormal y la ajusta a la altura esperada. Esto hace que corrija cualquier depresión generalizada, haciendo posible detectar escotomas en presencia de una opacidad de medios. Este gráfico se representa numéricamente arriba y el gráfico de probabilidad en cuadraditos negros. Otro análisis es la prueba del hemicampo, como habíamos referido. Tenemos la prueba de hemicampo cuando nos indica el resultado fuera de límites normales, es cuando una zona tiene una P menor a 1% de ser normal, o dos zonas con una P de menos de 0,5% de ser normal. Un caso dudoso, o puede representar una reducción generalizada de la sensibilidad cuando la P es menor a 5%, una sensibilidad anormalmente elevada, eso generalmente se ve en cuando hay muchos falsos positivos, o un análisis de prueba de hemicampo normal. Es decir, compara los puntos superiores del hemicampo con los puntos de 5 zonas inferiores como espejo. En el gráfico, en el resultado, lo determinamos como fuera del límite normales. En este caso, ahí vemos bien la parte del hemicampo superior que está con una sensibilidad mucho más aceptable que la inferior. Por eso lo clasifica como fuera de los límites normales. También tenemos como índices globales la desviación media y el defecto medio. Eso en el octopus y la desviación media en el hamster. Esto estudia la diferencia de sensibilidad de cada punto explorado con respecto a su valor normal en personas de la misma edad. Mide el componente uniforme o difuso de la pérdida de campo visual, es decir, mide el componente generalizado de todo campo visual con pérdidas generalizadas. Básicamente, en la escala de grises lo podemos representar con esta totalidad o la desviación total en este gráfico de probabilidades. Acá nos indica el dato de desviación media, en este caso, menos 6,82, creo si se alcanza a leer, esa es la desviación media de este campo. Hasta menos 2 es normal. Y acá marca una P significativamente anormal. Otro índice global es la desviación estándar del modelo, que mide el componente local o no uniforme del campo visual, es decir, cuantifica la diferencia entre un punto determinado y puntos adyacentes. Con la presencia de escotomas, el DSM será más elevado. Entonces, significa que en presencia de escotomas, como en este caso, el DSM va a estar más elevado de lo normal, incluso más elevado que el desvío medio.
Otro índice global es la fluctuación a corto plazo. Es un índice que mide la consistencia en la respuesta del paciente durante la prueba y se obtiene midiendo 2 veces 10 puntos preseleccionados del campo visual. Eso lo hace el Humphrey. Tener presente la posibilidad de cambios en la fluctuación retiniana, es decir, si hay alguna alteración retiniana o en alguna patología como glaucoma incipiente. Esta fluctuación a corto plazo podemos observarlo solamente en la estrategia de umbral completo. Es una estrategia donde no acorta tiempos, pero sí nos permite ver la variación que tiene el paciente en el mismo estudio y hacer un seguimiento a largo plazo entre campos visuales y campos visuales repetidos. La desviación estándar del modelo corregido, eso en el Humphrey, nos indica cuánto puede desviarse en la forma de la isla de visión con respecto a la isla de visión normal en sujetos de una misma edad, después de corregir la variabilidad de ese paciente durante la prueba y presentar solamente la irregularidad causada por pérdida del campo visual. Todos estos datos que tenemos que correlacionarlo con la papila. Siempre tiene que haber una correlación con la papila, ya que las papilas con menos excavación de lo que uno espera del campo visual no es congruente, igual que las papilas más pálidas o la progresión con pérdida excesiva del campo visual, donde no vemos alteraciones en la papila, que el patrón de pérdida no glaucomatosa no respete la línea vertical como en las enfermedades neurológicas, y la localización de la excavación localizada, es decir, el notch, no corresponde con la localización del daño campimétrico. Por ejemplo, acá tenemos, cuando se afecta la zona de fijación, tenemos que tratar de buscar a nivel de qué sitio está el daño del nervio óptico, y ahí está la localización del daño, y tiene que corresponderse al daño del campo visual. Cuando se afecta la zona de fijación, tenemos que saber que son defectos campimétricos avanzados que amenazan el sitio de fijación, donde el campo visual incluso nos puede salir alterado, es decir, que no sirva el resultado. Generalmente hay que resolverlo con pruebas de 10-2, que son centrales o maculares. El análisis se concentra en los 8 o los 10 grados centrales y permite vigilar la isla central de detección y progresión de la evolución de un glaucoma. Acá tenemos otro ejemplo, el mismo ejemplo más grande, donde vemos que la zona macular es la zona afectada y su correspondiente sitio de daño del nervio óptico. Acá podemos comparar el daño que ocurre respetando la línea media horizontal en un glaucoma, en la imagen del campo visual de izquierdo, y el daño que ocurre en una patología neurológica que respeta la línea vertical. Eso es muy importante diferenciar. Bueno, algunos casos clínicos para que no se haga tan aburrido. Presento, es un paciente donde tenemos este campo visual. En algunos datos podemos ver que tiene muchas pérdidas de fijación. De 22 intentos a la mancha ciega, no, digamos, observó 5, quiere decir que hubo una pérdida de fijación bastante marcada, con errores de falsos positivos y falsos negativos aceptables en los dos ojos. Podemos decir que es un campo visual bastante creíble para la fijación del paciente, y podemos ver que el ojo izquierdo presenta un daño prácticamente macular, donde hay un respeto en el cuadrante macular superior nasal. Yo hablo nasal porque tenemos que hablar que el ojo derecho representa el campo visual hacia la derecha y el ojo izquierdo representa el campo visual hacia la izquierda. Entonces todo lo nasal está a la parte central y todo lo distal lo temporal. El ojo derecho presenta también un daño en la mácula, lo cual uno pudiera pensar que puede ser por glaucoma o por otra patología. Si uno analiza el OCT, vemos que tiene una alteración macular. También podemos analizar que el campo visual, que el OCT
del nervio óptico tiene alteración de las capas de fibras, es decir, estamos hablando ante una entidad donde podemos ver que hay un compromiso mixto y se afecta tanto el campo visual por una patología o por la otra. Ahí vemos las máculas, el estado geográficos. Otro paciente que se me presenta es con un adelgazamiento de las capas de la mácula en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo tiene menos alteraciones, lo cual corresponde a una mácula normal. Acá podemos ver el espesor macular, que está alterado del ojo derecho, pero también vemos con una calidad de imágenes no tan nítidas, con algunas alteraciones superiores de sombras, pero vemos que su nervio óptico están alteradas las capas de fibra y el anillo neurretiniano de forma marcada. Este paciente, cuando le hacemos el campo visual, presenta, si vemos el OCT, podemos ver que tiene tanto superior como inferior la alteración de las capas de fibras, y el campo visual está principalmente alterado las zonas superiores, respetando la línea media, y algunas zonas inferiores, pero lo que me llamó la atención es que también está afectada la zona macular, principalmente del ojo derecho, y el antecedente del paciente fue algo vascular, una oclusión venosa de algún tiempo atrás, donde suma la lesión del campo visual. Es decir, este es un paciente también con lesión mixta de tanto glaucoma como lesión macular. Bueno, acá tenemos un paciente que tiene una lesión exclusivamente de glaucoma a nivel macular. Ahí vemos el OCT con nervios ópticos muy alterados, con capas de fibras superiores e inferiores muy alteradas, y los daños aparecen principalmente en la zona del haz papilomacular y es exclusivamente lesión glaucomatosa. Cuando este caso se me da, hay que pensar en hacer no solamente un campo visual de los 30 grados, sino uno de 10 grados, donde ahí podemos ver un seguimiento mucho más estricto de la mácula, de la zona macular. Ahí podemos ver los 10 grados y la comparación en relación a los 30 grados. Este mismo paciente se le realiza un campo visual de 10 grados después de ser operado de catarata, donde no vemos tantos cambios. Bueno, también se nos puede presentar enfermedades exclusivamente maculares como las trombosis, donde puede haber un edema macular o una rotura macular, un agujero macular, y el campo visual nos señala como un campo secal, centrosecal de alteración. Acá hay una trombosis con un edema macular. Y este es un caso de un paciente de hace poco que ha tenido un edema macular y también desarrolló un glaucoma de ángulo cerrado tiempo atrás y había que seguirlo a nivel macular. Esto es el de 30 grados y este es el de 10 grados para tener mayor control de la enfermedad. Bueno, como conclusión siempre tenemos que correlacionar la papila, la retina, el cristalino, las ametropías con todos los defectos del campo visual. El defecto del nervio óptico, hay que preguntarse si es típico del glaucoma. Los daños morfológicos del nervio óptico tienen relación con los daños funcionales. Hay que recordar que la calidad de los estudios complementarios tienen que ser buenas y no comparar estudios realizados con distintos programas o estrategias porque no pueden hacer un estudio de progresión y no basarse en un único hallazgo y ante la duda repetir el campo visual, ya que el campo visual en sí no hace un diagnóstico solo. Bueno, muchas gracias. Espero que se haya escuchado porque tenía algunas dificultades. Se escuchó perfecto, Javi. Excelente. ¿Podés dejar de compartir así nos vemos todos? Sí. Bueno, realmente... deja de compartir la pantalla. Sí, un segundito, que se me cerró todo. Bueno, realmente nos paseaste y diste una clase magistral sobre cómo hay que evaluar un campo visual desde el principio hasta el fin. Realmente te felicito. Lo que te quiero hacer es un par de preguntas
vos sabés que yo me dedico a la oftalmología pediátrica y eso es una de las perlas que tenemos dentro de la oftalmología pediátrica. Primero, ¿desde qué edad vos crees que es, siendo especialista en campo visual, fiable un campo visual en un chico? Por supuesto que hay variables. ¿Y cuál es el campo visual que vos pedirías como más fiable en un paciente pediátrico? Eh, porque tenés la historia del cansancio del mismo en hacerlo. Quiero escucharte a vos y me gustaría escucharte a vos, Fernanda, también, que sos especialista en campo visual. Bueno, le hablo primero. El campo visual, en realidad, yo no hago tanto niños, pero cuando me llego siempre me hago la misma pregunta. He tenido así como la tonometría es todo una sorpresa con los niños, porque uno piensa que no se van a dejar tomar la presión, y realmente me da la sensación que tengo menos dificultades que los adultos, inclusive desde los 8 o 9 años he podido tomar la presión sin ningún problema. Y con el campo visual, yo creo que al ser algo tecnológico, algo que lo puede atrapar, yo creo que a partir de los 10 años es algo que me ha funcionado y creíble. El FDT es algo como Screen, que yo lo empecé a hacer. Creo que se pierden un poco más y no me da tanto valor a mí, porque no es un programa, salvo el Matrix, que usa el mismo estímulo, es un screen demasiado a la ligera y no tan profundo como un campo visual, así que no me ayuda tanto, pero uno lo podría pensar por el tiempo de exposición del paciente. Pero un campo visual de 24/2, cita fast, puede ser muy útil en un paciente a partir de los 10 años. Antes de los 10 años yo no le he pedido, no he tenido tampoco muchos casos de pacientes de esa edad. Así que bueno, yo la tonometría sí me sorprende como para pensar lo que es uno que no le voy a tomar la presión, y es bastante más colaborativo que un campo visual, pero el campo visual fiable a partir de los 10 años se lo solicito sin problema. Perfecto, coincido absolutamente contigo con que el FDT en niños no me da mucha información. Y me gustaría escuchar a Fernanda, que es la que yo siempre les mando los campos visuales de mis pequeños, a ver que hagas algún aporte. Sí, en realidad coincido con ustedes, con Javi. A los 10 años ya hay cierta madurez en un niño. De todas maneras, es sorprendente porque depende de cada niño en particular. Hoy en día no podemos por ahí comparar mucho, porque por ahí hay niños más pequeños que son más colaboradores, más tranquilos, mientras que hay otros más grandes que necesitas repetir porque se distraen, porque son más ansiosos, contestan algunos por contestar. Lo que sí hacemos es, ante la duda, repetir. No quizás en el mismo día, por ahí uno dice, bueno, citámelo de acá un mes, 2 semanas, depende de la patología, y repetir, porque es una prueba muy subjetiva, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y la otra que vos muy bien dijiste es que hay que correlacionar el campo visual solo, solo un estudio, correlacionarlo sobre todo con el nervio óptico, sobre todo con la retina. Eso es sumamente importante. El campo visual solo no sirve nunca. Bueno, te agradezco mucho, Javi. Excelente la charla tuya. Bueno, te agradezco. Excelente. Me gustaría que se queden para que también hagan los aportes sobre lo que va a hablar Fernanda ahora. Fernanda Lauret es médica especialista, hace todos los métodos complementarios de diagnóstico en la Clínica Maldonado Vaz, me los hace a todos mis pacientes. Así que bueno, Fer, vas a hablar ahora sobre la determinación de la posición de lentes intraoculares mediante un estudio que ella es una de las más encumbradas especialistas, que es el UVM. Fer, el espacio es tuyo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El título de mi presentación es Determinación de la posición de lentes intraoculares mediante UVM. La ultrabiomicroscopía es un método de estudio complementario por imágenes que utiliza ultrasonido de alta frecuencia en el rango de los 30 MHz o superior. Este ultrasonido de alta frecuencia permite la visualización de estructuras que se encuentran posteriores al epitelio pigmentario del iris,
brindando imágenes de alta resolución del segmento anterior, tanto de la cámara anterior como de la cámara posterior. La capacidad que tiene de visualizar detrás del iris es la diferencia principal con el OCT visante, que utiliza luz infrarroja y que esta luz no puede atravesar este epitelio pigmentario del iris. A mayor rango de frecuencia del ultrasonido tenemos más resolución de los tejidos, pero a expensas de una pérdida de la penetrancia. Este desarrollo de los equipos en la actualidad tiene variaciones en la calidad piezoeléctrica de los transductores que permiten observar el segmento anterior de limbo a limbo y con una profundidad hacia la cápsula posterior del cristalino. El estudio de ultrabiomicroscopía, si bien no es invasivo, es molesto para el paciente, debido a que el paciente debe ser colocado en decúbito dorsal, se debe colocar una gota de anestesia y abrir los párpados con una copa siliconada o plástica, y en esta copa se instila solución fisiológica o agua bidestilada. El transductor trabaja bajo inmersión, muy en cercanía del globo ocular. Por lo tanto, el paciente debe estar relajado y es un estudio muy operador dependiente como toda ecografía, ¿sí? Esta es una imagen de un ojo sin patología con VM. Podemos observar el segmento anterior, de limbo a limbo, podemos observar cámara anterior, cámara posterior, y se pueden realizar distintas mediciones, como el espesor corneal, como la profundidad de la cámara anterior, como el diámetro antero-posterior del cristalino, así también como la distancia que va de ángulo a ángulo y de sulcus to sulcus. También podemos observar el cuerpo ciliar y la zónula. Si bien este estudio se pide para múltiples patologías, bueno, a lo que aboca el tema de la fecha es en relación a las lentes intraoculares. Respecto a las lentes intraoculares, con ultrabiomicroscopía podemos visualizar tanto las ópticas como las ápticas de cualquier material. Permite también no solo ver la posición, sino también estudiar la relación que existe con estructuras anatómicas vecinas. Y como utiliza ultrasonido, podemos observar lentes de cámara anterior, así como de cámara posterior, tanto posteriores a cirugías refractivas como en cirugías de catarata. Por ejemplo, es un caso de un paciente que tiene una lente fáquica de cámara anterior de soporte angular. Ustedes pueden observar la lente, la cara anterior de la óptica de la lente hiperreflectiva con la cara posterior de la óptica hiperreflectiva, que produce una reverberancia posterior común en las lentes, y también pueden observar las ápticas. Esta lente tiene ápticas de soporte angular en forma de Z, esta sería la primera curvatura de la áptica, y esta sería la terminación, que está perfectamente centrada en el ángulo. Esta es una imagen en un cuadrante de mayor tamaño, donde vemos la óptica y la áptica, y la terminación de la áptica perfectamente centrada. Este es un estudio que está realizado, la imagen está tomada justo en el momento exacto, en donde los rayos de ultrasonidos penetran perpendicularmente, Tenés que compartir de hacia... vuelta, Car. ¿Cómo? Tenés que compartir la pantalla de vuelta, se te salió la pantalla. Hace lo mismo que hiciste al principio. Ahora sí, seguí, ampliala y seguí. ¿Estamos? Tenés que ampliar la imagen. Descompartiste de vuelta. Compartí pantalla de vuelta. Ahora sí, dale.
Esta es una imagen en donde pueden observar que el ultrasonido penetró perpendicularmente por todas las estructuras a medir. Este es un eco posterior del ultrasonido que se encuentra totalmente alineado con el globo ocular en la toma de la imagen. Aquí tenemos otro paciente que tenía una lente fáquica de cámara anterior que refería dolor ocular esporádico. En la biomicroscopía la lente se observaba algo inclinada y con ultrabiomicroscopía podemos observar que una óptica de la lente se encuentra en contacto con el endotelio corneal, mientras que la otra óptica atravesó la iridectomía y se impactó en cuerpo ciliar. Este paciente también tenía una catarata incipiente, entonces tuvo que ser extraída la lente intraocular y hacer una FACO. Con respecto a las lentes fáquicas de cámara posterior, ICL, con ultrabiomicroscopía podemos observar la lente en relación también a sus dos caras, la anterior y la posterior. Podemos medir la profundidad de la cámara anterior, la apertura angular y el volt. El volt está definido como el espacio existente entre la cápsula anterior del cristalino y la cara posterior de la lente intraocular. Hay numerosos trabajos sobre estos donde hablan que un volt ideal, central, sería de 250 a 750 micras, debido a que volts mayores harían que la lente se incurvara más hacia adelante, produciendo disminución de la profundidad de la cámara anterior y además estrechamiento de la apertura angular. Y sugeriría que la lente sería larga respecto al diámetro sulcus to sulcus del paciente. Mientras que si tenemos un volt inferior a 250, podría tener riesgo de contactar la lente con la cápsula anterior del cristalino en los momentos de acomodación y ser cataratogénica. Es importante medir en estas lentes intraoculares el volt central, pero también el volt periférico en los diferentes cuadrantes. Aquí ustedes pueden observar, esta es la cara anterior de la lente, correctamente en el surco, esta es la cara posterior de la lente, correctamente en el surco, esta es la cara anterior del cristalino, y este es el volt periférico. Respecto a las cirugías de catarata con lente en cámara posterior, tenemos este caso que es una paciente que tiene una pseudofaquia con una lente intraocular en el back perfectamente centrada. Ustedes pueden observar la cara anterior y posterior de la óptica, el back que tiene algo ya de fibrosis y las ápticas perfectamente en ese sector. A diferencia de esta, que es una paciente que tiene una lente intraocular en el surco. Fíjense que la distancia de la óptica hacia el iris es menor que la anterior. Este es el saco capsular y las ápticas se encuentran a nivel del surco ciliar. Y esta es una paciente que tiene la lente intraocular donde la óptica se encuentra levemente desplazada hacia este sector. El iris está elevado en este sector. Y aquí nosotros podemos observar que una áptica está en el surco ciliar, esto es el cuerpo ciliar, surco ciliar, mientras que la otra áptica se encuentra aquí abajo en el back, el cual está como distendido en este sector. También podemos ver desplazamientos de las lentes intraoculares. Este es un paciente que había recibido un traumatismo y que en el examen de lámpara de hendidura se observaba un desplazamiento de la lente hacia inferior. Cuando hicimos la VM, vimos que la lente se desplaza también hacia posterior, pero claro, esto no es fácil de ver en el consultorio porque el paciente está sentado, en cambio en la VM, al hacer el examen de cúbito dorsal, los desplazamientos posteriores son más evidentes. Como ustedes pueden observar, aquí la lente está más cercana al iris y aquí está mucho más distante. Y si miramos los cuadrantes, en este cuadrante nosotros tenemos la lente en su posición en el back y aquí están las fibras zonulares y el cuerpo ciliar. Mientras que en la zona donde está desplazada hacia posterior, tenemos el cuerpo ciliar, no existen prácticamente fibras zonulares y tanto la lente como el back se encuentran en este lugar, porque el paciente en este cuadrante tuvo una deficiencia solunar postraumática.
Esta es otra paciente pseudofáquica que concurrió para una capsulotomía posterior por fibrosis capsular, y luego de la capsulotomía se observa desplazamiento de la lente hacia inferior. Este es un corte vertical, este es el sector superior y este es el sector inferior. En la zona pupilar vemos un resto de óptica y eláptica. Tampoco acá se evidencia que haya fibras zonulares, mientras que en este sector la lente quedó impactada y anclada en un quiste iridociliar preexistente de la paciente. Esta es otra paciente con una pseudofaquia en el back perfectamente centrada. Ustedes pueden ver que en este sector esto se ve como engrosado porque tenía una fibrosis capsular. Las ápticas están en el back perfecta, y la paciente también tiene un quiste iridociliar retroiridiano, pero conviven en armonía lente intraocular y quiste, no hay desplazamiento, no hay nada que interfiera, fue un hallazgo de la UVM. Por último, les quería mostrar un paciente que tiene una cirugía de glaucoma, una trabeculectomía y además pseudofaquia. Esto es un corte radial. Acá pueden ver el ostium permeable de la trave con el lago intraescleral. Esta es la ampolla plana difusa. Esta es la iridectomía permeable. Esto es la óptica de la lente en el bag con fibrosis capsular. Estas son las fibras zonulares y este es el cuerpo ciliar, todo una imagen correcta, sin ninguna evidencia de alteración. Como conclusión, quería expresar que es un método de estudio no invasivo, pero es molesto para el paciente, por lo tanto hay que tomarse el tiempo de explicarle. Es operador dependiente, uno tiene que tener la capacidad de poder tomar la imagen, frizar la imagen adecuada e interpretarla. Por lo tanto hay que tener cierta empatía con el paciente en el momento de la realización del estudio, y tiene que existir un buen vínculo entre el médico que deriva el paciente, en el sentido qué es lo que está pasando con el paciente, qué es el diagnóstico presuntivo, y el médico que lo realiza en responder lo que está observando. Y tener en cuenta que este método así nos permite ver bien todo lo que es, sobre todo, el segmento anterior, pero sobre todo la cámara posterior, detrás del iris. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Ahora sí, deja de compartir la pantalla. Realmente te felicito porque la información que se tiene retroiridiana con el UVM es fantástica. O sea, nada como el UVM para ver qué pasa detrás del iris. Realmente te felicito, es una exposición brillante, muy animada, con casos clínicos, y me gustaría escuchar el aporte del panel si alguien quiere hacer algo. ¿Estás muteado, Juan? Sí, quería, bueno, felicitarte, Fer, porque está realmente muy linda la presentación. Y además, ya sabes que te vivo mandando pacientes de esos que tienen ese nombre especial que uno les denomina, te mando tal paciente, pero bueno, realmente siempre me das respuesta que uno no ya valora muchísimo, porque me ha pasado de tener mal posicionado lentes que quedan, o con tener una sorpresa refractiva con lentes mal posicionados, lentes que uno quiere suturar o que quiere reposicionar, los mismos quistes del epitelio posterior del iris, sospechas de procesos neoplásicos. Bueno, la verdad que la experiencia tuya para nosotros en Córdoba, tenerte acá es un lujo. Así que, nada, felicitarte de vuelta. Siempre me has dado una mano, y lo decís vos del contacto con el derivante, es cierto. Sí. Al ser operador dependiente, uno puede tener, digamos, el contexto clínico, referente al paciente con el contexto clínico, y bueno, vos buscás en función de eso. Es muy bueno lo que se puede trabajar con el UVM, pero sobre todo con vos, que le pones la garra que hace falta. No, incluso también para el paciente, no es lo mismo, uno siente cuando el paciente se relaja. No es lo mismo que te pidan un estudio y te encontrás, un hombre me dijo el otro día, siento que me acerco un taladro al ojo, porque ellos ven el transductor que se acerca a su vista.
Para el paciente no es lo mismo cuando el médico ya sabe que lo recibe, sabe qué va a buscar, es distinto, es más, se entrega más, es más relajado y el estudio se hace mejor. Sí, Así es es. una gran contra que tenemos en oftalmología pediátrica. Nosotros antes, el UVM estaba en la clínica y ahí podíamos hacerlo con anestesia general. Ahora donde está el aparato no lo podemos hacer. Por eso estamos con Fer ahora estudiando, porque el UVM es el gold estándar para el diagnóstico de la posición de los músculos extraculares cuando vos tenés que reoperar un cristalino, un músculo, un estrabismo, y no sabés dónde está el músculo. El gold estándar, repito, es el UVM, pero los chicos se hace muy problemático hacerlo y estamos haciendo un estudio con Visante en localización de músculos extraculares con la FER que realmente nos está dando mucho resultado. Sí. Bueno, gracias Fer, te No, pasaste. ustedes, muchas gracias. Bueno, por último, Denise Cantor, la Trinity de Matrix, va a hablar sobre la guerra de las máquinas. Denise, el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación y quería felicitar a Javier y a Fernanda por las excelentes charlas. Ahí se ve bien, ¿no es cierto? Estás perfecta, vamos adelante. Bueno, y la idea de esta charla es hablar de distintos equipos que realizan microscopía especular y ver cómo cada uno de ellos realiza el análisis de las células endoteliales. Cuando nos llega un paciente al consultorio, a quienes decidimos realizar una cirugía intraocular, sobre todo una cirugía de catarata, debemos conocer el estado de su endotelio. Nosotros, en oftalmo lo hacemos de rutina, pero creo que hay situaciones en las cuales es imprescindible realizar este estudio. Por ejemplo, en pacientes en quienes pensamos indicar un lente intraocular premium, multifocal, o en pacientes en que tienen cataratas muy duras, muy avanzadas, asociados a cámaras estrechas, o en pacientes, por ejemplo, que tienen un lente en cámara anterior y queremos seguir la evolución de la pérdida de células a lo largo del tiempo, y cuando vemos en la biomicroscopía algún hallazgo patológico que nos llame la atención. Por eso, quería mostrar esta diapositiva, porque, antes de pedir un recuento, no se nos tiene que pasar por alto realizar la biomicroscopía especular con el microscopio, o sea, con la lámpara de hendidura, poniéndolas a 45 grados y haciendo foco en el endotelio. Eso nos va a permitir ver células endotelios sanos como patológicos, o si no, como el gráfico de la derecha, donde se pueden observar por retroiluminación, pero eso ya van a ser casos más evidentes cuando hay alguna distrofia más avanzada, y eso no nos va a permitir ver las células sanas como cuando ponemos el haz a 45 grados. Y con esta diapositiva quería mostrar que cualquier microscopio especular que hay actualmente nos va a brindar muy buena información cuando hay recuentos endoteliales sanos, o sea, sin patología, pero la diferencia está en cómo responde cada uno de esos microscopios ante una patología o alguna distrofia más severa. Quería recordar el funcionamiento del microscopio especular, que emite un haz de luz, y ese haz de luz refleja, digamos, en la célula endotelial y vuelve hacia el microscopio. Pero en el borde de las células, esa luz no va a volver, sino que se va a disipar, y es lo que va a formar una imagen más oscura que nos va a permitir obtener la imagen en el microscopio. Lo que sucede cuando hay alguna patología es que cuando la luz incide en esa superficie que está alterada, se disipa, entonces forman imágenes así como más oscuras. No es una mala imagen, sino que es una buena imagen, pero de una superficie alterada. Y y recordar acá qué es lo que sucede con las gutas, que son como depresiones del endotelio por un exceso de matriz extracelular. Entonces va a haber como una depresión de esas células y el humor acuoso que van a estar por fuera del foco, del plano del resto de las células endoteliales, y esas áreas más oscuras deben excluirse del resto de los análisis, porque si no van a dar recuentos o densidades celulares alteradas, o análisis morfológicos que también van a estar alterados. Y cualquiera de los tres son muy buenos para realizar análisis de no contacto, análisis automáticos, alineamientos automáticos y foco en pacientes de rutina sin patología corneal.
Los parámetros que vamos a ver es la densidad celular, el coeficiente de variación, que va a hablar del polimegatismo, que por lo general los aparatos lo toman, que lo ideal es que sea menos del 40%, y el porcentaje de hexagonalidad, que lo ideal es que sea más del 50% de las células sean hexagonales. Con respecto a Conan, utiliza 3 métodos: el método automático, que lo va a utilizar para endotelios sanos, y el método Flex Center y el Center Method para córneas patológicas. Lo que hace en el autoanálisis va a ajustar el tamaño de la célula con el que mejor se corresponda con la célula del paciente, y luego de eso va a hacer el análisis automático. En el caso de Topcon va a detectar automáticamente las distintas células con distintos tamaños y formas, y va a excluir automáticamente las áreas más oscuras, que son las gutas, y nos va a dar valores como el grosor de la córnea, la densidad celular, el coeficiente de variación, la hexagonalidad, el número de células estudiadas y los distintos tamaños. Y lo va a poner en gráficos de columnas. El gráfico superior va a hablar de pleomorfismo y el gráfico inferior de polimegatismo. Bueno, acá quería mostrar cómo analiza automáticamente. Esta es una imagen de la izquierda sin ningún tipo de análisis, y acá a la derecha se ve cómo detecta automáticamente las células con sus diferentes tamaños, que es bastante certero con las células reales. Y bueno, acá lo mismo, o sea, como son células muy grandes, que las detecta automáticamente y a la vez excluye las áreas más oscuras. Y bueno, en este caso da un coeficiente de variación muy bajito, porque bueno, todas las células que se analizaron tenían el mismo tamaño. También permite realizar un nuevo panorama, en que va a tomar una foto central, una nasal y una temporal, y va a permitir un examen de un número de células mucho mayor, como en este caso de 500, cuando habitualmente puede llegar a analizar en el método normal 100 células. A su vez, tanto Topcon como Tomei, bueno, puede realizar un análisis de multipuntos, o sea, no solamente el central, sino también la posibilidad de ver puntos más periféricos. Pero bueno, ¿qué hacemos cuando falla ese análisis automático? Que creo que ahí está como lo interesante, ver cómo responde cada aparato, que son en distrofias más avanzadas. En el caso de Conan desaconseja este tipo de análisis automático, porque lo que dice es que va a arrojar valores de densidad celular sobreestimados y va a alterar el valor real. Entonces aconseja utilizar el método Center o el Flex Center, como vamos a ver ahora a continuación. Y bueno, acá en estas diapositivas muestro la misma imagen, pero bien analizada y un análisis incorrecto. En la que está de la izquierda es un análisis correcto, que es un análisis manual, en donde hay que marcar célula por célula, que nos va a dar un conteo celular de 670 células. En cambio, con el método semiautomático no detecta bien las células y va a dar valores mucho más altos, de 2100 células, o sea que siempre hay que estar mirando y bueno, no confiarnos en esos análisis automáticos, siempre ver la correlación. Lo mismo que en la imagen de la derecha, que va a dar que en realidad tiene un coeficiente de variación muy alto en comparación con la otra imagen, que está hecha de un modo incorrecto. Y bueno, otro modo de análisis es el semiautomático, que es el Flex Center, que permite delimitar el área a estudiar, o sea, en las células que quedan entre las gutas, las delimita, y luego permite marcar por dentro de esa área célula por célula. Y esto se da también en casos de distrofias muy avanzadas, se ve cómo se delimita el área que queremos estudiar y luego ir marcándolo, y como en el caso del medio es un análisis que está incorrecto, porque en ese análisis incluye las gutas, dando también valores tanto de densidad celular como de coeficiente de variación alterados. Bueno, acá hay son imágenes que están hechas fuera de foco, o sea, con focos muy profundos que llega al humor acuoso, o muy superficial en el estroma, o pacientes con ojo seco. Bueno, esta fotografía me la prestó el doctor Daponte, que bueno, él tiene este microscopio Conan en su clínica, y bueno, que son imágenes también de distrofias muy avanzadas, y vemos cómo se puede realizar el conteo tranquilamente, incluso en distrofias avanzadas. Y esto es, bueno, es un caso para mostrar también la diferencia de un análisis manual y un análisis semiautomático, que bueno, siempre hay que mirar que no estemos analizando las áreas patológicas.
En el caso de Topcon, cuando falla el autofoco, tiene este modo que es el Fix Focus, en que uno permite adelantar o atrasar el foco donde queremos realizar, pero no es tan, digamos, tan eficaz como el modo de Conan. Este es un modo hecho con el Fix Focus, pero hay otros casos, bueno, con endotelios y distrofias muy avanzadas y muy severas, en donde cualquiera de los métodos que queramos utilizar no llega a realizar ningún tipo de cálculo. Esto, bueno, no realizó ningún tipo de cálculo porque seguramente se asocia a ojo seco, a veces hay que ponerle gotas, lubricar la córnea y luego volver a repetir el estudio. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Si quisiéramos hacer como mostraba Conan, delimitar el área entre las células y marcar manualmente una por una, en el caso de Topcon no lo podemos hacer, pero bueno, de todas maneras, sobre todo en el caso del ojo derecho, que es esta imagen, por más que el recuento hubiera podido hacer algún cálculo o arrojarnos algún número, no va a determinar la conducta que vayamos a seguir. O sea, es como que acá también nos podemos ayudar del grosor de la córnea, con la paquimetría ultrasónica, complementarlo, ver si hay cambios a lo largo del tiempo, y bueno, seguramente en este paciente se va a indicar un trasplante endotelial al margen de que no se haya podido realizar bien el recuento. Y bueno, quería mostrar esta imagen, es la misma paciente, el mismo ojo realizado con 2 microscopios especulares distintos. En el caso de la imagen de la izquierda está realizado con Topcon, que no pudo tomar ninguna medida, y en el caso de la derecha, bueno, no sé qué microscopio utilizaron, pero vemos que analizó el área de las gutas, y que en el ojo derecho arrojaba 1600 células. Un NIDEC, Denis, creo. Ah, bueno. Y en el ojo izquierdo arrojaba 2000 células, o sea que está estudiada las áreas patológicas. Entonces, bueno, siempre hay que correlacionar, no solamente mirar el número de densidad celular, sino correlacionarlo con los otros valores y con la biomicroscopía. En el caso de Tomei también tiene distintos tipos de análisis, bueno, el modo automático y métodos manuales, muy similar a Conan. Y también tiene esta función que se llama Dark Area, para excluir las áreas oscuras y que queden fuera del análisis. Se pueden analizar los cambios a través del tiempo. Bueno, el caso de Conan tiene una función para tomar la imagen justamente en el mismo lugar y comparar los cambios de células a lo largo del tiempo. En el caso de Tomei permite guardar hasta 16.000 registros de pacientes en el dispositivo y volver a traerlos y analizarlos. Y en el caso de Topcon, una vez que se realiza el estudio, no queda registrado en el equipo, o sea que si quisiéramos volver a analizar algún recuento que ya esté hecho de hace mucho tiempo, no sería posible. Y bueno, como conclusión, no debemos olvidarnos de la biomicroscopía especular, o sea, siempre examinar el endotelio en el consultorio. Es esencial asesorarse si el software automático identifica correctamente las células, tener en cuenta todos los análisis morfológicos, o sea, no solamente el número de densidad celular. Los 3 microscopios especulares son altamente eficaces en capturar y analizar los endotelios sanos, y en el caso de Conan, bueno, me pareció el más práctico para analizar los endotelios patológicos con el método de Flex Center o el método Central para las distrofias más avanzadas. Bueno, muchas gracias. Qué interesante, Denise, lo que expusiste. No es algo muy común y realmente te felicito, que fue brillante su presentación. ¿Alguien quiere hacer algún aporte del panel? Y bueno, yo lo que dijo Denise sobre que hay que correlacionar la clínica me parece fundamental, porque muchos pacientes tienen esas imágenes muy feas, donde parece que no hay células y está lleno de manchas que son las excrescencias de la DSM y la distrofia difusa. Sin embargo, la excrescencia se hace en la DSM y en teoría el endotelio, la célula se debe estirar hacia atrás o debe quedar revistiendo la misma guta pero hacia atrás. Es una cosa que con microscopía confocal se podría ver, pero realmente uno no entiende cómo a veces córneas tan feas en la fotografía todavía permanecen con una paquimetría o sin hacer edema por mucho tiempo.
más allá de que la calidad visual se deteriore. Así que todavía hay mucho por investigar en el tema, pero como dice Dani, no quedarse con una imagen, sino por relacionarlo con la clínica y saber, por ejemplo, si el paciente por las mañanas está con visión borrosa, si realmente esa imagen y la clínica se condicen para saber la gravedad del problema. No siempre una mala imagen indica un trasplante de córnea o un trasplante endotelio, porque hay pacientes que incluso con una facomulsificación todavía resisten muy bien y mejoran su agudeza visual. Y la importancia de la paquimetría en estos casos también, Juan, porque la correlación esa es muy importante, porque puedes tener, como decía, un endotelio horrible y la paquimetría es un buen método para poder seguir el paciente, ¿no? Claro, perfecto, es así. Bueno, no sé si quieren hacer algún aporte más. Hemos cumplido en el tiempo perfectamente. Y bueno, les agradezco a los tres ponentes, a Juan como panelista, y este ciclo de Actualizando se renueva en el año 2022. Bueno, desde la Sociedad de Oftalmología de Córdoba les agradezco su presencia y muchas gracias. Tengan buenas noches. Ale, yo te agradezco a vos, porque has estado en todos los Actualizando, le has puesto una garra tremenda, tomaste la posta del año pasado y lo llevaste adelante con una onda y nada, con una calidad, parece bueno, el primero que se me ocurre es Fernando Bravo, por eso dice... No, soy el Marley paranaense cordobés. No, Marley no te creo, pero bueno. Bueno, lo hago porque me gusta. Bueno, Gracias. chao chicos, gracias. Un abrazo. Chao, gracias. Chao, chicas, chao.